Hablaremos hoy, querido Daniel Mactas, querido Gabriel Rolón, de Tales de Mileto. Así que agáchense y prepárense a escuchar en cuclillas algunas revelaciones sobre Tales. Mileto era una ciudad de Asia Menor, con puerto en el mar Egeo, y perteneciente a los jonios. Quedaba en Turquía, en lo que hoy es Turquía, vamos a confesarlo, ¿no? No es que los griegos se hubieran instalado en Turquía, no. Turquía era Grecia en aquel entonces. Y después, mucho después, cayeron los turcos. No había turcos en ese momento. Los turcos vinieron después. No significa nada esto, ¿eh? No significa ninguna opinión acerca de la soberanía de Turquía. No empiecen a llamar a los turcos. No. Pero Mileto quedaba, ¿qué quiere que le haga? Allí donde hoy es Turquía. Y ciertamente los milesios fueron, en cierto modo, fundadores del pensamiento filosófico moderno, de la filosofía científica. Pero, insisto, o mejor dicho, no insisto, digo esto por primera vez. No se inventó la filosofía en un acto con la asistencia del ministro de Cultura de Mileto. No. Ni tampoco se pasó rápidamente del mito religioso a la interpretación científica de los hechos. Sucedió todo de un modo muy pausado a través de los siglos, como a uno le revienta que ocurran las cosas. Bien, y ahí tiene, por ejemplo, a este Tales de Mileto, del que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de filósofos, no hablamos del término en su sentido actual, ni tampoco en su sentido publicitario. Algunas personas en los medios dicen, bueno, nuestra filosofía es hacer las cosas bien, compre tal cosa. Como si filosofía fuera una forma de proceder y nada más. O un técnico de fútbol que dice, mire, nuestra filosofía es esperar atrás y salir en contragolpe, o nuestra filosofía es no salir cuando tocan el timbre. Pero no los llamamos filósofos en ese sentido, ni tampoco en el sentido actual de la filosofía. Al llamar filósofos a estos tipos de Mileto, y me refiero a Tales, pero también a Anaxímenes, Anaximandro, los tres milesios ilustres, digamos que ellos se ocupaban redondamente de ciencias naturales, en la medida que podían, y no en lo que después fueron las leyes del pensamiento, las que aún todavía no se habían convertido en tema de investigación. La filosofía no era ciencia de ciencias. Ni siquiera ellos mismos se llamaban filósofos, porque la palabra vino un cacho después. Bueno, el campo de estudio de estos muchachos lo constituía todo el dominio de la naturaleza hasta donde les era conocido. Pero en aquel entonces la ignorancia era más extensa que en estos tiempos. O quizá al revés, como dice Sábato en un artículo que creo recordar, la ignorancia era menos extensa. La idea es esta, por ejemplo. Antes de la invención del telescopio, uno no sabía que ignoraba el nombre de los satélites de Saturno, porque nadie sabía que Saturno tenía satélites. Cuando se inventa el telescopio y se descubren los satélites de Saturno, enseguida pasan a ingresar al territorio de nuestra ignorancia unos nombres que antes no estaban. Claro. Y cuanto más crece la ciencia, mayor es el número de cosas que ignoramos. Muy vasto. De manera que el porvenir de la ignorancia, dice Sábato, es fantástico. Vamos a ir ignorando cada vez más cosas. En este mismo momento se están descubriendo cosas que van a ingresar automáticamente al territorio de nuestra ignorancia y nosotros los más frescos. Bien. De acuerdo con Aristóteles, la finalidad de los primeros filósofos griegos era descubrir el principio material del cual derivaba su ser todo lo existente, y también la persistencia de la sustancia a pesar de los cambios de los accidentes. Esto es el embrión de un pensamiento científico, creer que hay unas leyes de la naturaleza que se cumplen más o menos siempre. Y entre estos primeros filósofos se encontraba nuestro amigo y titular de la charla de hoy, Tales de Mileto. No se sabe cuándo nació Tales. Se cree que fue alrededor del año 640 a.C. Su padre se llamaba Examio. Era paraguayo, evidentemente.
Parece un nombre de un futbolista paraguayo, ¿no? Sí. Examio Fernández. Y por madre tenía a Cleobulina. Algunos dicen que tenía cierto origen fenicio, pero bueno, fue Tales el primero que llevó el nombre de sabio cuando se nombraron los 7 sabios de Grecia. Los 7 sabios de Grecia tienen una particularidad. ¿Cuál? No eran 7, eran más. Y además casi nunca hay acuerdo acerca de cuáles eran. Esa es la razón de que a veces sean más. Pues si vos no sabés, claro, unos dicen que uno era y que el otro no, entonces si lo sumás a todos los postulantes, tenés como 15. El equipo más frecuente es este: Tales, Pítaco, Bías, Solón, Quilón, aquel cuyas enseñanzas eran muy arduas, y Ferécides y Epiménides. Tales fue también arconte. El arconte era una especie de senador, la dignidad política superior, casi real, porque eran 9 los arcontes, y el primer arconte era prácticamente un rey. Tales era un hombre adulto en la época en que los persas atacaron Mileto y la destruyeron, así que se supone que él contribuyó a la defensa de la ciudad. Una defensa inútil, desde luego. Tales, además de participar en esos asuntos públicos que se han dicho, ¿no?, se dedicó por entero a la especulación de la naturaleza. Según algunos, no dejó nada escrito. Según otros, escribió 2 cosas. El primer libro se llamaba Del regreso del sol de un trópico a otro, que parece una novela de Henry Miller. Y el segundo libro sería Del equinoccio, que no parece una novela de Henry Miller. Tales fue el primero en estudiar la astronomía, logró predecir eclipses de sol y logró, esto es mucho más importante, que esas predicciones se cumplieran. Porque, como predecir, también predice Orangel. Sí. Y además que se cumplieran no por casualidad ni por acierto, sino por haber descubierto el sabio la relación de causa y efecto que había entre 2 hechos. Fue también el primero que averiguó la carrera del sol de un trópico a otro, como ya nos hacía suponer con sus libros supuestos, y también comparó la magnitud del sol con la de la luna y dijo que esta, ¿cuál? Me refiero a la luna, Ajá, era 720 veces menor que el sol. Estaba equivocado, pero en aquel tiempo se pensaban que el sol y la luna eran más o menos iguales, cuando no decían que la luna era más grande, que es lo que nos dice el sentido común, ¿no? Estaba pensando en un libro de divulgación de Isaac Asimov que se llama La relatividad del error, que contiene una interesante introducción. Cuando vos decís el sol es 720 veces más grande que la luna, es un error. Y si vos decís el sol es una bola de fuego del tamaño del Peloponeso, también es un error. Pero el segundo error es mucho más grave que el primero. Así que hay relatividad en el error. Hay, probablemente la visión que en estos tiempos se tiene del universo sea errónea. Algunos dicen eso. Bueno, después de todo, también ahora, seguramente lo que creemos saber sobre el universo probablemente está equivocado. Bueno, pero no es lo mismo este error que probablemente entraña esta idea del Big Bang o de las galaxias que se alejan, etcétera, etcétera. Esta idea probablemente sea errónea, pero no es la misma magnitud de error que tipo que pensaba, por ejemplo, que la Tierra era plana, sostenida por una tortuga. Y la sostenía Rollo. Cuando Tales andaba en esos estudios del cielo y las estrellas, concibió que la Tierra era plana, vamos a decirlo, ¿no? Justamente hablábamos de eso. Y que estaba en una burbuja de aire, la cual a su vez flotaba en una inmensa masa de agua, y que las estrellas estaban clavadas en la burbuja. Bueno, y ahí empezaron a progresar. Un día le ocurrió un famoso accidente, que es la única anécdota que se cuenta de Tales. La única. No se sabe bien qué le pasó en su vida cotidiana, salvo esto. Venía mirando al cielo, mirando para arriba como un pajuerano, y se cayó a un pozo, se cayó. Y una vieja que lo vio le dijo, "Oh, Tales", etcétera.
Todo lo que ustedes ya están suponiendo, ¿no? Tú que miras las estrellas y sin embargo, ¿no? Esto es lo que me gusta de este programa, la parte que no se dice. El tipo miraba para arriba, se cayó a un pozo y la vieja le dijo, ¡oh! ¿Por qué en vez de...? Esta clase de historias complacía muchísimo al pueblo griego. El tipo que miraba para arriba y no veía... ¿no? Presta mucha atención al universo, pero... creían, por empezar, que los sabios eran proclives a esta clase de equivocaciones. A Pitágoras, por ejemplo, le preguntaron qué hacía examinando los cielos. A Anaximandro le preguntaron por qué no se ocupaba de su patria y de las cosas de todos los días. Pero más que nada de su patria. Ocúpese de su patria, dice, en vez de mirar las estrellas. Y Anaximandro señaló para arriba y dijo, esa es mi patria. Pero a los griegos les gustaba pensar, como a muchas personas hoy en día, que los sabios son tipos que se ponen una media de un color y otra de otro. Sin embargo, simpatizaban con los sabios, cosa que hoy no sucede, y hasta les perdonaban ese exceso de preocupación por lo universal o por el pensamiento abstracto, que, como todo exceso, pertenecía al rango de la iblis, pero esto lo perdonaban al sabio. También hay todavía, en nuestros tiempos, las personas que desprecian al sabio y lo tienen por incapaz de los asuntos cotidianos. Bueno, qué sé yo. Tales hizo contribuciones al calendario. Le dio el nombre de triacada a la tercera década del mes. La llamó así porque se ve que no le alcanzaba el sueldo. Llegó hasta... Bueno, San Jerónimo dice que Tales fue el inventor de las estaciones del año. Así dice el cronista. Ajá. Quiere decir que antes todo el año hacía el mismo clima. Antes de que Tales inventara esta cosa tan desagradable de hacer frío la mitad del año y calor la otra mitad. También fue Tales, según San Jerónimo, que le asignó al calendario 365 días. Antes los años tenían cantidades variables de días. Un día, 400 días, 10.000 días, según. Al igual que Pitágoras, Tales defendió la inmortalidad del alma, queriendo decir con esto que creía en ella, ¿no? ¿Cómo va a defender uno la inmortalidad del alma? Y yo la defendería si se pudiera. Claro, pero... Lo que no consigo es creer en ella. Pero como defenderla, la defendería. Bueno, según Aristóteles, Tales atribuía alma a algunas cosas inanimadas. Habrá dicho otra cosa Aristóteles. Si es inanimado es justamente que no tiene alma. Tiene alma. Pero lo mismo hacía Pitágoras, ¿no? En realidad Tales solamente creía que había una cosa que tenía alma, y que era la piedra imán. Andaba siempre con una piedra imán en la mano, divirtiéndose, modestamente desde luego, cuando algunas partículas de hierro eran atraídas por la piedra imán, o cuando la piedra imán parecía moverse ella, yendo hacia un objeto de hierro fijo, ¿no? Entonces a él le parecía que la piedra imán se movía y habrá pensado, todo lo que se mueve está vivo. Chao. Así que y todas las cosas que se mueven tienen alma. Sí. Bueno, qué sé yo. Bien. Quiero decir que, según Diógenes Laercio, Tales inventó el triángulo rectángulo en un semicírculo. ¿Qué es el triángulo rectángulo en un semicírculo? Y me parece que es un triángulo rectángulo cuyos dos catetos son iguales. A saber, claro, son el diámetro, son el radio. Fíjese, semicírculo, la mitad de un círculo. Sí. Haga un triángulo rectángulo, es decir, divida en dos el semicírculo y trace una cuerda. Sí. Divida en dos el semicírculo con una perpendicular, ¿no es cierto? Sí. Entonces ponga A, B, C. Sí. A es el centro, B y C las intersecciones de los diámetros. Perfecto. Bueno, son iguales. Los radios de ese semicírculo son los catetos del triángulo rectángulo que se acaba de hacer. Como la hipotenusa es la cuerda entre B y C.
Exactamente. Bueno, como una porción de y- mozzarella. Como una porción de mozzarella, exactamente, que ocupara un cuarto de la pizza. Eso fue lo que le dijo Tales de Mileto a su hijo que no lo entendía. ¿Cómo querés que te lo diga? Bueno, antes no había esa clase de triángulos. Ajá. No sé cómo podrían vivir sin triángulos rectángulos inscritos en un semicírculo. Bueno. También inventó el triángulo escaleno, el único que existe. Es el triángulo ese mal dibujado. A mí me salen todos escalenos. Y desde luego el famoso teorema, que dos paralelas, Y dos cruzadas más por paralelas, transversales. Es la base para el teorema de Pitágoras. Primero te enseñan el de Tales y cuando ya te lo estás por aprender, te vienen a enseñar el de Pitágoras, encaja en el de con lo cual Pitágoras. empieza una confusión que no termina sino con el fallecimiento del alumno. Bueno, así que si el teorema de Tales es falso, el teorema de Pitágoras también es falso. Así. Bueno, el teorema de Tales es uno de mis preferidos. En Egipto, porque viajó a Egipto, como todo, a estudiar geometría, según dicen. En Grecia, cada vez que uno sabía geometría, empezaban a decir que había ido a estudiar a Egipto. En Egipto se hizo amigo de los sacerdotes del lugar, dice. ¿Qué lugar? De Egipto, me dirá usted. Bueno, pero ¿a qué ciudad fue? Y le dejaron, ya sé dónde, fue a Memphis, porque cerca de allí estaban las pirámides. Le dejaron medir las pirámides. ¿Y se podría medir las pirámides? Sí, si vaya y mírala. Le dijeron medio jorobándolo. ¿Cómo va a medir las pirámides? ¿Con qué la vas a medir? Es más, era un dicho, anda a medir las pirámides. Anda, claro. Anda a medirme las pirámides. Anda, tranquilo, anda. Pero no fue con un piolín como hubiera hecho yo. Sino que las midió por medio de la sombra. Midió la sombra que él mismo proyectaba e hizo la relación entre lo que medía la sombra y su propia altura. Claro, las proporciones. Ponerle que él medía 1,80 y su sombra 3,60. Luego dijo, la sombra que proyecto a esta hora del atardecer es 2 veces El tamaño el real. tamaño real. Entonces después miró la de las pirámides y vio que era 300 metros y dijo, la pirámide tiene 140 y tantos metros de alto. O sea que no era tan tonto como usted se creía. Claro, pues ya hay mucha gente acá que dice, qué tonto, ¿cómo? Cosas que todos sabemos, está en el manual de primer año, el teorema de tal, y él lo inventó, estúpido, ¿no? Tardó más él en Bueno. inventarlo que yo en entenderlo, dice. Refiere Clitón que Tales fue amante de la vida privada y solitaria. Qué horror, ¿no? Dicen que fue casado, sin embargo, que tuvo un hijo, pero otros dicen que no, que vivió otro... Bueno, entonces déjenos en paz. No digan nada. No se sabe, ¿no? Según Tales de Mileto, el principal elemento era el agua, el origen de todas las cosas. La tierra resultaba de que el agua se espesara. Agarras agua, la espesas y ¿qué conseguís? Tierra. El aire provenía del vapor del agua y este aire daba vida al fuego. Nunca explicó por qué, ¿no? El tipo decía esas cosas. Se parece a ciertas discusiones políticas. Bueno, sin embargo hay una cosa intuitiva que es valiosa, ¿no? Pensar que el agua es el origen de todas las cosas. No era nuevo entonces porque ya Hesíodo hablaba del océano primordial, pero todavía hoy hay quien sostiene, y sostiene bien parece, que la vida humana se gestó en un medio líquido, ciertamente. Parece que Tales se murió finalmente a los 78 años de edad, mientras disfrutaba de unos espectáculos gimnásticos de la Olimpiada número 35. Ahí estaba en la tribuna, afligido de calor y sed, según dicen, y murió sentado en los escalones del estadio. Lo que habla de la comodidad de aquellos estadios, donde las personas estaban sentadas. En un partido de fútbol actual hubiera muerto parado, como un vigilante provincia. Alguna vez le preguntaron a Tales acerca de la muerte, y Tales dijo que entre la muerte y la vida no había diferencia alguna, especialmente en algunos casos. Entonces el interesado se quiso hacer el vivo e insistió. ¿Y entonces por qué no te mueres?, le preguntó. Y Tales le contestó, justamente porque no hay diferencia. No me gusta tanto, no me gusta tanto. Me gusta mucho más lo de Solón llorando la muerte de su hijo. Y el pedante que le pregunta, ¿por qué lloras
si es irremediable. Y Solón le contesta, por eso, porque es irremediable. Es muy superior a la contestación de peluquería de Tales de Mileto. Bueno, a nosotros nos cae un poco mejor Anaximandro, que creía en el aire más que en el agua, o por ahí creía también en los 4 elementos. Pero lo que pasa es que se sabe mucho de... Un día vamos a hablar, de Anaximandro. ¿Qué otra cosa quiere que le diga? Nada. Anaximandro influyó más que Tales porque la razón avanza sobre el mito. El mito piensa que la divinidad castiga al que obra mal. Y Anaximandro piensa que hay como una especie de ley de compensaciones que es inherente a la naturaleza. Que lo que sube se cae, que lo que falla tiende a componerse o a pagar su falla, como si hubiera una especie de justicia mecánica. Y hay algo así, que no responde a la justicia ni a la moral. Pero cuando hablamos de los principios de termodinámica, estamos hablando de esto. Estamos hablando de estas cosas que pensó Anaximandro. La razón empezó a sustituir a Zeus con Anaximandro. Y había, evidentemente junto a ese afán de explicar el mundo, también un afán de justicia. Y a veces los hacía concebir ideas equivocadas, pero no está mal. El afán de justicia va paralelo siempre con un apetito de orden. Al científico le gusta que el universo funcione con algún sentido. En este sentido fue superior Anaximandro a Tales. Este era Tales de Mileto, estos eran los sabios de Grecia. ¿Y a quién podemos dedicar esta pequeña recordación del finado Tales? Platón odiaba a Tales, Ajá. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por algo particular? No, odiaba el pensamiento de Tales. Ajá. Porque yo calculo que Platón procedió al revés. Platón trabajaba con mitos. Entonces estos neatos Tales y el otro, los milesianos, por ahí no le simpatizarían mucho. Pero no basta de chisme de vieja. ¿A quién quiere dedicarle esta charla sobre Tales? Bueno. A mí me gustó cuando se cae la parte que cuando se cae al pozo. A la vieja le Esa es la mejor parte de la vida de Tales. Sí. Como se sabe poco de la vida de Tales, hay una serie en televisión que se llama La vida de Tales. Ajá. Dura 20 segundos y es Tales cayéndose a un pozo. Y una vieja que le dice, miras las estrellas, oh Tales, etcétera. Una superproducción, un microdocumental. Sí. Bueno, déjeme dedicarle al amigo Tales, a Pitágoras, a Pascal, a todos aquellos que nos han ayudado a pensar cómo resolver ciertas cosas y nos han entretenido bastante en su momento cuando aprendíamos esto, y también al amigo Fermat, que sigue haciéndonos pensar bastante. ¿A quién? Al del teorema no demostrado. Ah, sí, a Fermat. Sí. ¿Se acuerda que lo demostraron? Sí. Pero lo demostraron, evidentemente no era la demostración de Fermat, claro. Porque ahí tengo un libro en mi casa que son como 250 páginas de demostración. Sí. Y la anotación que siempre se cita de Fermat, dice, he descubierto una demostración sencilla y elegante, una demostración sencilla y elegante, cualquier matemático sabe, no tiene 250 páginas. Claro. Pero lo demostraron, che. Ajá. Bueno, está bien, me gusta esa gente que nos deja pensar. Igual ya sabíamos que era como decía él, pero faltaba demostrarlo. Pero yo cómo son las cosas en la matemática, si uno no Claro, demuestra pero de modo sabíamos de qué deductivo. manera, probando. ¿Se acuerda cómo era el asunto de esos quebrados? Bueno, ahora no me acuerdo. Sí. Ahora, cuando después del disco me voy a acordar. Bueno, digo, me gusta la gente que nos deja pensando un rato, así que para todos aquellos que nos hacen pensar. Sí, y habíamos pensado nosotros en escuchar esta noche el triunfo de la ignorancia, Sí. por Lelutier. Es una pieza de Lo que me costó el amor de Laura. Lelutier encarnan un coro de hombres sabios que cantan el triunfo de la ignorancia, pero cuando yo traje ese disco y lo abrí no había nada dentro. ¿Le robaron su propio disco? Sí, y los discos que yo tengo en casa son así. Está la caja y adentro no hay nada, o peor, hay otro disco. Eso sí. Hay otro disco. Qué lindo, voy a poner el disco de Lelutier. Arriba, qué sé yo. Otro. No ganemos enemigos. Bueno, y entonces... bueno, porque ellos también le habían cantado a Tales, ¿no? Sí, pero no era por eso. No, ya sé.
El de Tales, yo pensé en el teorema de Tales y no lo encontré. No se Entonces, fijó en el en mi de- casa es un caos. Entonces ponga otro. Perdón, qué difícil es en su casa encontrar algo, me parece. No, a veces no sé ni dónde estoy yo. Claro. Bueno, y entonces Me hace vamos a reír. escuchar a Edmundo Rivero en un tema que se llama ¿cómo? Barajando se llama. Barajando. Ah, ¿Por qué qué lindo. se llama barajando? ¿Por qué? El pensamiento tiene algo que ver. El universo, el orden del universo, nos recuerda muchas veces el orden en que están los átomos como un mazo. Se dio este orden, podría haberse dado otro. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar en serio, se da cuenta de que no es así. Que hasta el orden del mazo de la baraja, y más todavía en los grandes números, las cosas tienden a una cierta manera. Ya hablaremos de eso, que es muy lindo también. Sí, se cae una jarra al suelo y se hace 1000 pedazos, pero nunca 1000 pedazos se hacen la jarra. El tango se llama barajando, seguramente como una forma de perplejidad ante la estructura atómica del universo, perplejidad que está disimulada por la letra del tango, Que no dice nada de que átomos. no dice absolutamente nada de Moléculas. la verdad interna, sino que más bien se detiene sobre la cáscara metafórica y parece que sí estuviéramos hablando de un mazo de cartas.